Y bueno, vamos a entrar de lleno en lo que es materia política y lo que ha ocurrido en las últimas horas con TVN, porque Francisco Vidal renunció al directorio de Televisión Nacional de Chile tras las críticas del candidato republicano José Antonio Kast. La Moneda criticó la arremetida del líder del Partido Republicano, aclaró que el canal no tiene falta de pluralismo. Todos los comandos preparan su primer debate televisado de mañana. Janet Jara afina su programa y Evelyn Matei espera un encuentro con altura de miras. Los demás cartas de La Moneda alegan por falta de visibilidad dadas las últimas polémicas entre los candidatos. Hasta ahora ya estamos con Diana Copa para conversar sobre este tema. ¿Qué tal, Diana? Hola, Diana, buen día. Buen día, Francisca, Mauricio. Sí, lo contábamos oportunamente durante las últimas horas, la renuncia del ahora expresidente del directorio de Televisión Nacional, Francisco Vidal, que se da en el marco de las críticas del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, y de su principal asesor, Cristian Valenzuela. La polémica con Vidal nació a raíz de sus declaraciones en una entrevista en un medio de circulación nacional, donde afirmó, cito textual, hay que salir a enfrentar a la derecha y a Kast en particular, y a partir de esas palabras se abrieron varios flancos y sin ir más lejos, ayer el candidato republicano calificó a Francisco Vidal como el principal voto en medio de esta polémica que surgió la semana pasada. Lo cierto es que el exministro descartó sumarse al comando de Janet Jara, señalando que quiere descansar y dedicarse a dar clases, y sin embargo la inesperada salida de Vidal obliga al gobierno a buscar un reemplazo para la representación de La Moneda en el canal estatal. Mientras Kast valoró la salida de Vidal, desde el gobierno, aunque dijeron respetar la decisión, afirmaron no compartirla, insistiendo en que TVN cuenta con un directorio plural. Porque reconoce que sus declaraciones y sus descalificaciones políticas estaban interviniendo en la elección presidencial. Hago el llamado para que los ministros, subsecretarios y otros funcionarios que quieran sumarse a la campaña de la candidata del gobierno también renuncien. O si no, que se pongan a trabajar en las tareas del gobierno. De hecho, parte del directorio ha manifestado abierta y transparentemente sus opiniones y posturas políticas e incluso electorales. Y esto no ha sido nunca un argumento para poner en duda la imparcialidad de TVN, ni tampoco ha afectado su funcionamiento. Ya, hay un par de alcances, Diana. Recordemos una vez más que el directorio de TVN, desde los años 90 en adelante, es electo a proposición del presidente de la República en ejercicio, con el acuerdo del Senado, y por lo mismo es un directorio cuyos miembros están de alguna forma pareados entre oposición y oficialismo, con un presidente del directorio que es designado directamente por el presidente de turno. Por lo mismo, el presidente del directorio habitualmente es de las filas, digamos, políticas o de las afinidades políticas del gobierno que está en ejercicio. Ese era el caso de Francisco Vidal, que ya había tenido varias dificultades, porque recordemos, él fue ministro en varias carteras, una figura relevante para algunos en materia política, y él muchas veces daba entrevistas y trataba de marcar la diferencia. Esto lo estoy diciendo a título personal, pero en definitiva él seguía ejerciendo el cargo como presidente del directorio de la televisión estatal, y son estas declaraciones que tú ya citabas en el medio electrónico Exante, donde, consultado él por cómo debiera actuar la candidatura de Janet Jara, es ahí cuando él responde que hay que salir a enfrentar a la derecha y a Kast en particular. Y es esa declaración, esa frase en el fondo, y otras más de la misma entrevista, que dan cuenta desde el Partido Republicano y desde José Antonio Kast que aquí habría una suerte de intervención o falta de objetividad en la labor que él a su vez registraba como presidente del directorio de Televisión Nacional de Chile, algo que él ayer en un comunicado, ya decíamos, descarta, señalando que él da un paso al costado para no dañar el trabajo de TVN, de los periodistas, de su departamento de prensa. Ahora bien, Diana, la atención, más allá de lo que ocurra con Francisco Vidal y los reparos del Partido Republicano, comienza a centrarse nuevamente en la campaña cuando estamos a las puertas de un nuevo debate, esta vez organizado por Chilevisión. Sí, en el marco de lo que tú decías, Mauricio, respecto al directorio de Televisión Nacional, era lo mismo que señalaba, de hecho, ayer la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, que explicaba que hay una representación de cada uno de ellos. Incluso ponía sobre la mesa también que Cristian Valenzuela, que es el principal asesor de José Antonio Kast, quien fue sumamente crítico en este caso con Francisco Vidal, es panelista frecuente de Estado Nacional en TVN. Entonces también es un dato a considerar, y que
en este caso daba a conocer el mismo gobierno. Ahora, respecto a lo que tú comentabas, sí, los diferentes candidatos presidenciales llevan días preparándose para lo que será el primer debate televisivo, donde por primera vez las 8 cartas que buscan llegar al Palacio de la Moneda estarán en el mismo espacio. En el caso de José Antonio Kast, quien ha trabajado junto a sus principales asesores en la preparación del debate, desde ayer comenzó a dejar ver parte de la estrategia que será ir al choque con su principal contrincante. Incluso señaló que espera que sea Janet Jara quien le pida disculpas por lo que la ha calificado como las mentiras del programa. Recordarán ustedes el tema de la nacionalización del cobre y del litio. Ahora, recordemos que en las últimas semanas la candidata oficialista precisamente ha estado ausente de los debates debido a su gira regional, y si bien para ayer lunes y hoy martes estaba contemplado continuar con actividades en la zona sur, en Valdivia, en Temuco, el despliegue se canceló por el temporal que afecta particularmente a Valdivia, y sin embargo, igual fuentes al interior del comando confirmaron que la decisión también buscaba que Jara pudiera concentrarse en preparar el debate. No hay que olvidar que varios de los traspiés de la banderada han sido precisamente con su propio programa. Recordarán lo que ya decíamos, el tema de la nacionalización del cobre y del litio, también el tema del aborto, que decía que no estaba en su programa de primaria, si originalmente sí estaba, también otros temas con las AFP, por ejemplo, que eso no contempla el programa, pero sí ha tenido traspiés, en este caso la candidata oficialista. Al igual que el abanderado republicano, la candidata oficialista también buscará emplazar a José Antonio Kast en temas como pensiones y votos. Fue la vocera de su comando, la senadora Alejandra Sepúlveda, quien insistió en que espera a que Kast se le caiga la careta. Y a mí me interesa mucho que José Antonio Kast hable, porque lo que ha hecho durante todo este tiempo es quedarse absolutamente callado. Y cuando habla, uno sabe lo que piensa. Yo creo que a José Antonio Kast en este debate hay que sacarle la careta. Respecto al resto de los candidatos, también se encuentran en plena preparación, pero han hecho un llamado a que el foco no quede únicamente en la discusión entre Kast y Jara. Así de hecho lo expresó el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien incluso acusó al gobierno de fortalecer la imagen de José Antonio Kast al darle visibilidad permanente. Llamó a que no exista intervencionismo en este caso. Y por su parte, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, tendrá en las próximas horas en su último comité político antes del debate para afinar detalles de su estrategia, la cual va a estar centrada en la gobernabilidad, según han podido confirmar fuentes de Radio ADN, y en reforzar también la ofensiva contra el resto de los candidatos, aunque ella ha insistido en priorizar las propuestas. Pasemos a escuchar a Johannes Kaiser y Evelyn Matei. Yo tengo más bien la impresión de que es un debate entre José Antonio Kast y el gobierno. Yo le solicitaría al gobierno dejar de estar presentando y fortaleciendo la imagen de José Antonio Kast de manera permanente con su intervencionismo electoral. Y esta es una gran oportunidad de poder transmitirle a todas las chilenas, chilenos, a todas las personas que votan, en qué creemos, qué queremos mejorar, como por ejemplo la inmigración ilegal y descontrolada, el narcotráfico, la delincuencia en general, crear 1 millón de empleos. Nos encantó esta propuesta de la vivienda con el pie cero. Así que hay muchas cosas que vamos a hacer y estoy súper contenta. Obviamente que estoy estudiando un poco. Bueno, y como ya lo hemos contado y como de hecho lo decía Paulina García, un tema que sin duda estará presente en el debate y también en la carrera presidencial será el tema del golpe de Estado, la dictadura y los derechos humanos, sin duda en el marco de la conmemoración del 11 de septiembre, un tema en particular que las candidaturas de derecha han buscado evadir, en particular el candidato del Partido Republicano, pero lo cierto es que la pregunta va a estar sin duda contemplada en el debate. Ahora, desde la semana pasada ya se conoce un poco cómo va a ser la dinámica, cómo van a ser los cara a cara de los diferentes candidatos. Lo cierto es que uno de los que más llama la atención es que Kast se va a enfrentar a Jara y a Eduardo Artés. También otro que también llama la atención es que Matei en este caso se va a enfrentar a Kast, así como muchos otros. En este caso la dinámica es que de alguna forma todos se enfrenten de alguna forma con todos, y ahí ya está un listado en este caso de cómo va a ser la dinámica de los cara a cara de los diferentes candidatos en un debate que ya comentábamos va a ser mañana y que va a ser el primero, donde los candidatos van a poder en este caso dar a conocer sus propuestas, pero también discutir y debatir con los otros candidatos lo fundamental que es este debate y por lo
lo que los candidatos en las últimas horas se han estado preparando, porque no solo tienen que saberse al pie de la letra su programa, sino también el de sus contrincantes, así que vamos a estar atentos en este caso a lo que se conozca hoy también en la previa, por supuesto, en el Comité Político de Evelyn Matei en un rato más, donde por supuesto vamos a estar, y también la preparación que está teniendo en este caso los diferentes candidatos entonces que van a enfrentar esta instancia. Claro, la gracia acá, Diana, es que es el primer debate organizado por un medio de comunicación desde la inscripción formal de cada una de las 8 candidaturas. Las 8 candidatas y candidatos han confirmado su presencia a este debate mañana por la noche en los estudios de Chilevisión. Y como tú ya decías, yo tengo mucha inquietud, digamos, curiosidades de saber cómo va a resultar este formato, porque los debates, más allá de todo aquello que han organizado los gremios empresariales o universidades o diversas organizaciones hasta la fecha, donde han sido básicamente exposición de puntos de vista sobre temas en particular, acá se pretende que sea un debate. Ahora, ¿cómo hacer un debate con 8 y que no se topen, no se interrumpan uno con otro? Chilevisión lo ha resuelto con estas duplas que entiendo se sortearon. Esto fue parte de un sorteo. ¿Quién va a ir con quién? Y en estas duplas, ya tú contabas, digamos, a quién le va a corresponder contrastar sus ideas con quién. El debate va a estar a cargo de 3 colegas, los periodistas Andrea Aristegui, Macarena Pizarro y Daniel Matamala, todos presentadores ahí en Chilevisión, y es mañana por la noche, y con la coincidencia también, tú bien lo marcabas, que justo 10 de septiembre, digamos, en la víspera de un nuevo aniversario del golpe cívico-militar. Sí, es importante eso que tú recalcabas, Mauricio, porque en este caso, recordemos, y lo hemos conversado varias veces durante este año de la carrera presidencial en particular, han habido muchos foros, muchas instancias de encuentro entre los candidatos, pero hay que destacar que si bien se ha dado dinámica de enfrentamiento, no es precisamente la idea que tenían los diferentes gremios, sino más bien un foro de exposición, a diferencia de lo que vamos a ver mañana, que esto sí es propiamente tal, un debate donde los candidatos van a tener que argumentar, van a tener derecho a réplica también, y con el formato claramente de que son 8 candidatos, entonces en este caso también lo sabemos, en la televisión los tiempos son, podríamos decir, acotados, entonces también hay que rendir en este caso las diferentes dinámicas para llevar a cabo este debate, y era lo que yo ya les contaba, y lo que tú también decías, que se hizo un sorteo en este caso en el que fue cada uno de los representantes del comando a participar con un número, y ahí se dio a conocer entonces este orden que yo ya les contaba. Sí, ahí será interesante entonces, Diana, también ver cómo esto influye en las encuestas que hemos estado viendo en las últimas semanas, donde se ha visto un pequeño repunte de Janet Jara, una pequeña caída, de Evelyn Matei, con Kast también afectado por las últimas polémicas, Matei ahí reforzada, así que vamos a ver si esto tiene una incidencia, vamos a ver cuál es la incidencia real. Además, va a ser interesante a nivel de medio, analizar cuántas personas lo ven, cuántas veces se sienten influenciadas por la televisión y finalmente toman una decisión acorde a lo que ven en este debate. Muchas gracias, Diana. Buenos días. Buen día.